Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este jueves 22 de mayo del año 2025 y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami por HD2. Hoy es el día de Santa Rita de Casia, Santa Joaquina de Vedruna, Santos Casto y Emilio mártires, San Basilisco y Santa Julia de Córcega. Felicitaciones a los aludidos. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna continúa menguando en Piscis y a las 12:26 de la mañana, poco después del mediodía, entrará menguante en Aries. Pasamos de la luna espiritual, tranquila, serena de Piscis a la luna guerrera de Aries, luna de acción, de energía, luna de retos y compromisos, luna para tomar decisiones sobre la marcha. De manera pues un sol y dos lunas, luna menguante en Piscis a partir de las 12:26 menguante en Aries y el sol en Géminis este jueves 22 de mayo. El 22 de mayo de 1859 nació el médico Arthur Conan Doyle, quien fue luego escritor y el creador de ese gran personaje que es Sherlock Holmes. Siguiendo con escritores, el 22 de mayo de 1885 murió Víctor Hugo, uno de los grandes escritores franceses de todos los tiempos, el autor del Jorobado de Notre Dame y sobre todo de Los Miserables. El 22 de mayo de 1985, la UNESCO le otorgó el premio Simón Bolívar al grupo de Contadora por la mediación que logró superando la crisis en El Salvador. El grupo mediadora lo integraban México, Colombia y Venezuela. Hoy está cumpliendo 38 años Novak Djokovic, el gran tenista serbio nacido en la antigua Yugoslavia. La agenda que te hemos preparado para el día de hoy la vamos a iniciar en París con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Con ella vamos a evaluar qué ha sido la presencia del presidente Donald Trump en esta segunda presidencia en el orden mundial, Medio Oriente, Ucrania, en fin. Luego vamos a conversar con Fabio Sánchez. Él es profesor en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Con Sánchez, que es internacionalista, vamos a abordar los últimos sucesos que se han dado en la Franja de Gaza, la situación en el Medio Oriente. Luego vamos a conversar con el periodista Juan Carlos Iragorri. Con él vamos a tocar esta emboscada que se le ha planteado al presidente de Sudáfrica en la Casa Blanca, la segunda emboscada por parte del presidente Trump. El foro de hoy, ¿cómo afrontar el cáncer cuando tienes hijos pequeños? Esto lo vamos a tocar con la psicóloga Stephanie Essenfeld, quien nos va a contar en plan testimonial cómo ha sido su experiencia, ella que tiene hijos pequeños y está en este momento, pues, precisamente en lucha con el cáncer. Luego, en Ciudad de México, vamos a conversar con José Sánchez Macías, Pepe Macías. Ha recrudecido la violencia en México. Estamos hablando del asesinato de 2 ayudantes de la alcaldesa de Ciudad de México, otra gente vinculada al partido de gobierno, Morena. Y vamos a cerrar aquí en Miami con el cantante zuliano Ronald Borjas, quien presenta su disco de salsa dura, Swing de la Calle. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y ahora toma nota de estos números telefónicos. 305-468-0044. Te lo repito. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia en temas migratorios en los Estados Unidos. Ella está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040, 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en Miami, en la oficina de María Trina Burgos.
Son tiempos estos muy, muy difíciles en materia migratoria en los Estados Unidos, especialmente para los venezolanos. Por eso debes tener la asesoría de una buena abogada, especialista, experta en los asuntos migratorios. Te recomiendo a María Trina Burgos, 305-468-0044. 305-468-0044. Y ahora a las 9:05 de la mañana vamos con las principales noticias del día de hoy. Ha sido aprobado por los republicanos de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de gran alcance que incluye las prioridades legislativas del presidente Donald Trump, dando inicio así a lo que se prevé será una encarnizada batalla en el Senado por la consecución de puntos clave de la agenda política de la Casa Blanca. La Cámara aprobó el extenso paquete en una votación matutina hoy, hace apenas unas horas, 215 votos a favor contra 214 en contra, tras días de reuniones maratónicas. El proyecto de ley, titulado en inglés One Big Beautiful Bill Act, adoptando el lema de Trump para la medida, extiende los recortes de impuestos promulgados por el presidente en el 2017. Aumenta la financiación para las prioridades fronterizas de deportación y defensa nacional. Impone reformas como requisitos laborales más estrictos en Medicaid. Se prevé que resulten en la pérdida del seguro médico para millones de personas de bajos ingresos. Elimina los incentivos fiscales para las energías renovables y aumenta el límite de la deuda en $4 billones, entre muchas otras disposiciones. 2 miembros del personal de la embajada israelí en Washington fueron asesinados a tiros anoche cerca de un museo judío, según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a través de su red social X. El supuesto autor de los disparos, que fue detenido, gritó «Palestina libre», tras ser arrestado, según la jefa de la policía local, Pamela Smith. Las 2 víctimas, a las que el Ministerio de Exteriores israelí identificó como Yaron Lichinsky y Sarah Lynn Milgrim, eran pareja y estaban a punto de comprometerse en matrimonio. Las autoridades investigan el asesinato en pleno centro de la capital de Estados Unidos como un posible crimen de odio. El gobierno israelí ha atribuido hoy jueves el ataque a, cito, la tóxica incitación antisemita, que en opinión del gobierno israelí se extiende en todo el mundo, y ha señalado a los líderes mundiales que se rinden a la propaganda terrorista palestina. Cita textual. Esto por las críticas crecientes a la situación planteada en Gaza. El presidente Donald Trump y su homólogo de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, chocaron ayer sobre si está ocurriendo o no un genocidio contra la minoría blanca afrikaner en ese país. La reunión tuvo lugar después de que Estados Unidos acogiera como refugiados a varias familias afrikaner que denunciaron una persecución racial en Sudáfrica, algo que el gobierno de Sudáfrica niega. Cito, generalmente son agricultores blancos que huyen de Sudáfrica y es muy triste verlo, pero espero que podamos tener una explicación, dijo Donald Trump frente a Ramaphosa, al ser preguntado por la prensa sobre la acogida de esos refugiados. Ramaphosa, por su parte, le aseguró a Trump que no hay genocidio de afrikaners en Sudáfrica y le pidió escuchar a la población surafricana para deshacerse de esa idea. Estados Unidos ha estado hablando con Hamas a través de un intermediario directo en Doha esta semana con la esperanza de negociar un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Gaza, según una fuente familiarizada con el asunto. Mientras, funcionarios estadounidenses dicen que el presidente Trump está cada vez más frustrado con el manejo del conflicto por parte de Israel. Las conversaciones han sido lideradas por el lado estadounidense por Bishara Babach, el estadounidense palestino que dirigió el grupo Árabes Estadounidenses por Trump durante la campaña presidencial del 2024 y que ha estado trabajando en nombre de la administración, según la fuente. Dennis Ross, quien fuera enviado estadounidense al Medio Oriente y actualmente trabaja en el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, señala, le cito, esto me indica que ellos creen que están llevando a cabo una verdadera negociación, quieren su propio canal con Hamas, no a través de Qatar o de Egipto. Esto señala que creen
Los americanos que pueden resolver los problemas con mayor eficacia y también que pueden influir en Hamas. Fin de la cita. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Bar bin Hamad al-Busaidi, anunció que la quinta ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos tendrá lugar en Roma este viernes 23 de mayo, según lo afirmó el jefe de la diplomacia omaní en un escueto mensaje compartido en su perfil de la red X sin aportar más detalles. Este anuncio se da después de que el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, afirmara en esta misma jornada que aún continúa evaluando si participará en una nueva ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos. Irán y Estados Unidos comenzaron el pasado 12 de abril las conversaciones nucleares, después de que el presidente Trump llamara a Teherán a negociar un acuerdo y amenazara con un ataque militar en caso de no alcanzar su pacto sobre el programa atómico. El Pentágono tomó posesión ayer del avión de lujo catarí solicitado por el presidente Donald Trump para su uso como Air Force One, a pesar de la oposición de legisladores, expertos en seguridad nacional y juristas alarmados por el acuerdo. Trump ha elogiado a Qatar por ofrecer el avión de más de $800 millones a su administración. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aceptó el enorme avión al que el presidente Trump ha llamado Palacio Volador de la monarquía del Golfo Pérsico, de conformidad con todas las normas y regulaciones federales. Según el Pentágono, no se dieron más detalles. El Departamento de Defensa trabajará para garantizar que se consideren las medidas de seguridad adecuadas y los requisitos funcionales de la misión, dijo Parnell, remitiendo preguntas adicionales a la Fuerza Aérea. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina, que administra Cisjordania, divididas. Cito: la política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el Gabinete de Seguridad. Así lo dijo Netanyahu sobre la decisión adoptada en 2018. ¿Por qué se hizo?, continuó Netanyahu. Porque queríamos mantener divididos a Hamas y a la Autoridad Palestina. Fin de la cita. Una investigación del Shin Bet, el Servicio Interior de Inteligencia israelí, revelada el pasado mes de marzo, destapó que Qatar envió unos $30 millones mensuales a Gaza y que acababan en manos del brazo armado de Hamas con el beneplácito del gobierno de Netanyahu. Estas aportaciones se elevan a cientos de millones de dólares al haberlo hecho durante años. Sin embargo, Netanyahu se ha intentado desligar de los pagos a Qatar hechos antes del 7 de octubre y limita la decisión a la cúpula militar israelí. Cito: se transfirió por recomendación del Shin Bet, el Servicio Interior de Inteligencia israelí, y el Mossad, que es el Servicio Exterior de Inteligencia israelí. Walt Disney Company ha notificado a los empleados con sede en Florida que están perdiendo su residencia legal temporal en Estados Unidos, que serán despedidos el próximo mes debido al fallo de la Corte Suprema sobre el estatus de protección temporal, TPS. Cerca de 45 empleados de Disney se ven afectados y la compañía les ha concedido una licencia sin goce de sueldo de 30 días, indicando que quienes no puedan presentar una nueva autorización de trabajo válida al final de la licencia serán despedidos. La decisión de la Corte Suprema podría afectar a más de 1 millón de trabajadores en varios estados e industrias de Estados Unidos, ya que abre la puerta a la expiración de las protecciones del TPS de otros países, lo que pone a muchos trabajadores en riesgo de deportación. Hay alrededor de 360,000 personas con estatus de TPS en Florida. El 60% de ellos son de Venezuela. Por cierto, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró, le cito: ahora las personas que han recibido el TPS solicitarán el proceso de asilo y creo que muchas de ellas, si no la mayoría, tendrán solicitudes de asilo muy creíbles. Eso lo dijo Rubio durante una audiencia en la Cámara de Representantes, según reseñó la agencia de noticias EFE.
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre pasado, dijo ayer que los próximos comicios legislativos y regionales en Venezuela tienen poco de elección y mucho de teatro. Le cito: no hay una campaña libre, un proceso transparente y justo como debería ser, un proceso electoral democrático. Eso dijo en declaraciones luego de participar en un foro con exgobernantes liberales y conservadores de Iberoamérica. La gran mayoría de los venezolanos no está dispuesta a participar en estos procesos del domingo que viene, dijo Edmundo González. También afirmó que se sentía altamente complacido de todas las manifestaciones de apoyo, de todas las manifestaciones de solidaridad con Venezuela y de apoyo a su democracia. Esto en alusión a estos expresidentes en ese foro. En su intervención, el opositor dijo que la sociedad venezolana ha demostrado una capacidad de resistencia buscando caminos pacíficos y constitucionales. Y ahora, a las 9:16 de la mañana, vamos con nuestro editorial. Pasaron toda la noche discutiendo y con las primeras horas de la mañana, tan pronto salió el sol, lograron, por un voto de diferencia, uno apenas, aprobar el polémico presupuesto, el Big Beautiful Bill. Para decirlo de forma sencilla, este proyecto de ley hace que los estadounidenses vuelvan a ganar. Eso dijo Mike Johnson, el presidente, el líder de la Cámara de Representantes. Según leo en este despacho de Associated Press, el resultado culmina un periodo intenso en el Capitolio, con días de negociaciones privadas y audiencias públicas en comités, muchas ocurriendo una tras otra, las 24 horas del día. Los republicanos insistieron en que su extenso paquete de más de 1,000 páginas era aquello para lo que los votantes los enviaron al Congreso y a Donald Trump a la Casa Blanca. Creen que será combustible para cohetes, como dijo uno durante el debate, combustible para cohetes para la, cito, inestable economía estadounidense. Una pieza clave del paquete es el compromiso del Partido Republicano de ampliar unos 4.5 billones de dólares en recortes fiscales que diseñaron durante el primer mandato de Trump, incluyendo eliminar los impuestos sobre las propinas, pagos por horas extras e intereses de préstamos para automóviles. Para compensar parte de los ingresos fiscales perdidos, y aquí es donde está el detalle delicado, los republicanos se centraron en cambios a Medicaid y el programa de los cupones de alimentos, principalmente imponiendo requisitos de trabajo a muchos a los que reciben beneficios. Se le cortan impuestos a los más ricos y los más pobres no tendrán seguros médicos y no tendrán los beneficios de alimentos. Además, el paquete suma 350,000 millones en nuevos gastos, 150,000 millones para el Pentágono, para la partida el escudo de defensa cúpula dorada y para la agenda de deportación masiva y seguridad fronteriza. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que 8.6 millones menos tendrán cobertura médica. 3 millones de personas al mes perderán los beneficios de los cupones alimenticios. Así las cosas. Mientras Mike Johnson dice que esto enrumba gasolina para cohetes, ya déjenme buscar la cita para decirlo propiamente. Para decirlo de forma sencilla, este proyecto de ley hace que los estadounidenses vuelvan a ganar. Mientras eso dice el representante de la Cámara, el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, dijo: este proyecto de ley es una bomba de relojería de deuda. Esta noche no estamos reorganizando las sillas en la cubierta del Titanic. Estamos echando carbón en la caldera y poniendo rumbo hacia el iceberg. Son las 9:20 de la mañana.
Vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a París para conversar con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Esto es En Conexión. Y a las 9:23 de la mañana, hora del este, vamos a París, donde se encuentra la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Elizabeth, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Buenos días, pues de nuevo el gran placer de charlar contigo y con tu audiencia. A ver, Elizabeth, el señor Donald Trump en su segunda presidencia ha representado una suerte de terremoto en las relaciones internacionales. Esto va desde sus anuncios de que quiere ponerle mano a Gaza, a Groenlandia, apoderarse del Canal de Panamá y, por supuesto, cambiarle el nombre al Golfo, desde esas cosas que pueden para algunos parecer exageraciones, desplantes o butades, ir a otros aspectos ya más concretos. Tenemos su postura en la guerra de Ucrania, prácticamente al lado del señor Putin, hasta el último anuncio donde dice que prácticamente se lava las manos frente al conflicto, y lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en Gaza, y su última gira a los países árabes. ¿Qué representa Donald Trump en este nuevo mapa del mundo que se está dibujando, Elizabeth? Representa un proyecto imperial, porque Estados Unidos, como la llamaba Raymond Aron, la República Imperial, está perdiendo su estatus de primera potencia del mundo, y el rival que tiene frente es la China, que está utilizando, yo diría, los mismos mecanismos, pero de una forma más sutil, porque la diferencia está entre una civilización milenaria como la China y una civilización un poco improvisada como la norteamericana, que se convirtió en gran potencia con la revolución industrial, es decir, la tecnología, lo mecánico, lo científico y lo pragmático. Entonces, en realidad estamos entre esos dos rivales que se disputan el imperio mundial. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, sí, la relación, el primer de lo que se llamaría desplante de la segunda presidencia de Trump fue en Panamá. Uh-huh. La forma como lo mostraron, lo comunicaron, fue de una manera, bueno, sin matices, no explicaron nada, sino que, bueno, querían retomar el canal. Pero nunca explicaron de que habían dos puertos, uno de entrada y uno de salida del canal, y los dos puertos los tenían empresas chinas. Es decir, que la China podía, en un momento dado de conflicto, podía cerrar el canal de Panamá. Entonces, no, es decir, hay un pensamiento geopolítico como de todo imperio, de como todo proyecto imperial es un proyecto que se instala en el globo, es decir, en posesiones geográficas, como por ejemplo lo que está haciendo la China. La China no está en Venezuela porque es comunista y porque el régimen de Maduro es socialista y quiere ayudar a unos camaradas, no. Venezuela es un espacio geopolítico muy importante, está en el continente americano, es decir, es el zaguán de Estados Unidos, digamos. Sí. Entonces, y actualmente la dinámica rusa, que no es la sutileza china, sino la guerra, siempre lo ha sido desde los zares, tomando en cuenta de que la fase comunista
es un capítulo más del deseo imperial ruso, zarista, en donde se ha situado geográficamente desde que entró en una guerra abierta contra la democracia, porque eso es uno de los aspectos de esta guerra que estamos enfrentando, que es una guerra contra la democracia, porque la democracia molesta a los regímenes autoritarios y totalitarios. Y en ese contexto, No, perdona que te interrumpa, Elizabeth, ¿cómo se explica en la postura del presidente Trump, que cambia por completo lo que ha sido la tónica histórica de Estados Unidos frente a Rusia? Ahora pareciera Estados Unidos es el aliado circunstancial en el caso de la guerra de Ucrania. ¿Cómo se explica eso? con Rusia tiene la vía abierta porque lo que frenaba a Estados Unidos con respecto a Rusia era el comunismo, que era el gran rival de la época. Pero ya no existe esa rivalidad. Ahora lo que existe es una rivalidad tecnológica y de influencia comercial, de dinero, de poder económico. Ya la cuestión ideológica está, ni la democracia ni derechos humanos, eso no es lo que les importa. Al contrario, esos valores que representa Europa molestan tanto a los chinos como a los al proyecto americano actual. Me llama la atención, mencionas a Europa, Elizabeth, y Europa queda como disminuida, queda como al margen en esta nueva dinámica que has definido como imperial entre China y Estados Unidos. ¿Qué rol le queda realmente a Europa? Pongamos, por ejemplo, la circunstancia de la guerra que tienen allí en su seno en Ucrania. Bueno, por lo menos hay un grupo de los países europeos que están muy conscientes de esto. Creo que esta política de Trump le ha dado a comprender a Europa que tienen que despertar de ese sueño en el que vivían, de una democracia total, de estados con una política social que fueran de derecha o de izquierda. De todas maneras, la política social es respetada en Europa. Y últimamente, y han reaccionado, por lo menos se ha visto esa unión entre el presidente de Francia, el canciller de Alemania y el inglés, que han hecho frente común, y el polaco. Y se están movilizando y han comprendido que que el único país que tenía claro eso, y eso gracias a De Gaulle, era Francia, de tener una defensa autónoma. De allí que sea el único país europeo que tiene que posee el arma nuclear, que es enteramente francesa, que no depende de Estados Unidos como la de Inglaterra, por ejemplo. Uh-huh. Y sí se han estado organizando. A mí me parece que para Europa ha sido muy positivo, porque Europa es un espacio de mucho poder geopolítico y económico, pero sumergida y en el respeto de la democracia, y esto la ha hecho despertar. Y me parece muy positivo, porque de todas maneras, en un momento dado, Estados Unidos no puede romper con Europa completamente. Donde tiene más bases militares de Estados Unidos es en Europa, donde tiene armas nucleares es en Europa, y eso no lo puede borrar Trump de un día para otro. Pese a los aranceles que ponga y todas las bravatas que diga, no veo cómo pueden abandonar completamente Europa. Y ahora, la forma como se ha desarrollado la relación con Putin, que creo que está comenzando a comprender de que Rusia, Putin no es comprable, que ellos tienen esa dinámica imperial, que es lo que acompaña a los rusos, que siempre han aceptado el poder. Nunca ha habido revuelta. Siempre los cambios de poder siempre han sido revoluciones de palacio, ¿no? Uh-huh. Y ha vuelto otra vez hacia Europa, Trump. Muy discretamente, pero ahí está, hablando con los europeos, los cuales han mantenido su relación con Zelensky. Él mismo ha cambiado, porque vimos cómo Vance, que fue el más duro en la reunión aquella que hubo en la Casa Blanca, lo saludó, le dio
le dio un apretón de mano a Volodymyr Zelensky en Roma durante la misa papal. Supongo que también Vance el presidente de Estados Unidos, había Donald escuchado Trump, la expresó postura dudas el sábado respecto a la voluntad del dirigente ruso, del Vladimir nuevo Putin, de Papa, detener la que guerra. no es totalmente la misma que tenía Francisco, que se iba más hacia el lado ruso que hacia el lado de Ucrania, pidiendo que Ucrania sacara la bandera blanca y cosas así, es decir, que aceptara la colonización rusa. Ahora, en cambio, este Papa ha sido muy claro en ese aspecto. Y se ha ofrecido para mediar. ¿Y cómo ves una eventual mediación del Papa León XIV? ¿Tendrá éxito esto? Se ha ofrecido, más que para mediar, ha ofrecido al Vaticano como sede de las conversaciones. Ha ido mucho más lejos. Sí. Y ahí es muy interesante la relación porque Vance, que se ha convertido al catolicismo, ellos ya habían tenido una especie de polémica, Vance y el Papa León, a través de X, de tweets, en donde el Papa le criticaba o le negaba su calidad de buen cristiano, puesto que él rechazaba a los inmigrantes, a los extranjeros. En cambio, el catolicismo acepta a todo el mundo, no es como el Islam, por ejemplo, que para el Islam los infieles prácticamente no son seres humanos, es decir, hay que liquidarlo. En cambio, el catolicismo, al contrario, le abre las puertas a todo el mundo. Hablemos ahora, Elizabeth, es muy interesante, ese nuevo Papa está creando, el Papa León, una dinámica a la cual tienen que ver Trump y sobre todo Vance, que es el que está detrás. Todo el mundo habla de Trump y de todos sus dislates y de su narcisismo, que está bien, claro, porque es un hombre de escena. Pero el quien tiene un pensamiento, que tiene un proyecto político imperial a partir de la religión, además. Es decir, tienen muy claro lo que es la guerra cultural y religiosa en la que estamos, que de eso se habla poco, pero que está ahí. Es decir, la prueba está en la guerra en Gaza, el ataque de Hamas contra Israel y el hecho y la dinámica que toma actualmente el Golfo Pérsico y las relaciones con Arabia Saudita y con Qatar, que son los dos países que más han financiado la dinámica del Islam político en Europa. Quisiera tocar este tema, ya que lo mencionas, Elizabeth. Qatar tiene un rol fundamental. Es un país muy pequeño con muchísimo dinero. Le ha financiado a Hamas. Y ya lo ha reconocido incluso Netanyahu, que se valió de esto. Le ha regalado el avión de lujo, el Palacio Volador, como lo llama Trump, al presidente Trump. ¿Y cómo ves la situación en este momento cuando Netanyahu dice que él va a arrasar por completo con Hamas en Gaza para tomar la posesión plena de Gaza y no cederla más? ¿A dónde va este conflicto en el Medio Oriente? Bueno, algo pasó después de ese avión volador, de ese palacio volador, porque Netanyahu acaba de declarar que está dispuesto a un cese al fuego durante 30 días a cambio de que le entreguen los rehenes. Es decir, por primera vez aparece con una pequeña postura de retroceso. Eso es de última hora. Creo que eso fue ayer por la noche. Entonces creo que el Palacio Volador tiene algo que ver en eso. Porque cuando se habla de América como primer país, ese América Great Again, la primera América como el primer país, para Trump lo primero que hay es él, sus intereses, porque es como una metafísica en la relación con la riqueza, con la posesión, con el hecho de ser rico. Para él el poder es eso, es ser rico. Y no solamente él, sino toda la familia, porque toda la familia él la integra en todos estos negocios que hace con la parte del mundo, yo diría,
yo he tenido oportunidad de ir 3 veces a Abu Dhabi Ujú. en el año 2024 y me di cuenta de la modernidad. Son musulmanes, pero no hay el radicalismo musulmán. Los Ujú. occidentales pueden vestirse como quiera, pueden tomar vino, pueden ir a los restaurantes y tienen el presidente, es decir, el Ben Zayed de Abu Dhabi, habla de civilización, de la universalidad de lo que debería ser la cultura del mundo. Y no solamente lo habla, sino que lo pone en práctica. Por ejemplo, el Sí. hecho de haber creado lo que él llama la Casa de Abraham, Ujú. en donde está una sinagoga, una mezquita y una iglesia católica, en un país musulmán. Ujú. Sí. Y ahora, y el famoso museo del Louvre, no es un museo donde se exponen cuadros como el Museo del Louvre de París. Es Ujú. un museo que es la historia de la Sí. humanidad. Elizabeth, Y no ahora, quiero. y ahora Sí, van a inaugurar también un museo de la historia de la ciencia. Entonces, ya. es muy interesante de todas maneras la situación. Elizabeth, no quiero cerrar esta conversación, por demás interesante, sin que hablemos un momento de Venezuela, Trump y Venezuela. La señora María Corina Machado dijo ayer en un foro en Madrid, vía telemática, que había una conjunción, una suerte de alianza entre Estados Unidos y las fuerzas democráticas para la conquista, la recuperación de la democracia en Venezuela. Pero con la misma, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una ofensiva muy fuerte contra los inmigrantes venezolanos y estos temas del TPS. Se dice que el secretario de Estado, bueno, se dice no, lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio, que la salida de los rehenes en la Embajada de Argentina había sido una operación de extracción que llevaron adelante ellos. Realmente, ¿cómo ves esa relación de Estados Unidos, de la administración Trump y la causa democrática venezolana? Lo de la causa democrática es algo que parece que hay como una relación sentimental en ese aspecto, que ya la Mm, tuvo Trump desde la primera presidencia con respecto a Venezuela. ya. Hay como una relación, yo diría, por la modernidad de la mentalidad venezolana. Los venezolanos siempre hablan de negocio, del precio del dólar, y es decir, el petróleo. Yo recuerdo una vez le entrevistaron a Alain Touraine, que es uno de los grandes Ujú. especialistas de América Latina, en Francia, porque había una crisis en Venezuela. Y él les dijo, yo supongo que ustedes me han pedido entrevistarme porque yo soy especialista de América Latina. Pero tengo, lo siento mucho, pero debo decirle que Venezuela no pertenece a América Latina. Venezuela es un país petrolero, que es Ujú. otra dimensión. Y totalmente cierto, porque el petróleo es lo que ha hecho la fuerza de Occidente. La economía occidental se ha formado y se ha creado gracias a eso que ha hecho mover el mundo. Los aviones, lo que no tenemos, pero tenemos la energía que ha hecho posible eso. Entonces, ya la mentalidad del venezolano que nació después, que ya viene de esa tradición petrolera, es una mentalidad muy moderna. Es una cuestión de dinero. Y ellos saben para qué sirve el petróleo. Y de allí que los interlocutores que tiene Venezuela no son los mismos que puede tener un país, no sé, el Ecuador, y no sé, la misma Argentina, que vende alimentos, ¿no? Sobre todo cuando era la gran exportadora de carne. El petróleo es otra cosa. Además, eso se ve con las guerras. Y es un país occidental, aunque no lo acepten, porque no sé por qué América Latina no forma parte del mundo occidental cuando ha sido una de las grandes creaciones de Occidente, Ujú. sin problemas religiosos, sin problemas culturales. Los venezolanos es la gente que se sabe mover mejor de los latinoamericanos en el mundo, en todas partes del mundo. Entonces yo creo que hay una forma de diálogo que no tienen otros países latinoamericanos, incluso México.
Entonces, hay algo ahí de eso. Hay que tener en cuenta las mentalidades, las sensibilidades de los pueblos. No son cosas mecánicas como acostumbran a hablarlo los politólogos, que siempre son muy mecánicos y parten de estructuras que además han sido por la general creadas en Estados Unidos, que son los que conocen menos el mundo. Es el gran imperio que conoce lo menos el mundo y las culturas del mundo. Por eso siempre a veces cometen errores. Y ya para cerrar, ¿qué en esa relación sentimental, tal como la defines, qué puede hacer el gobierno de Trump por los demócratas venezolanos, los que aspiran a la democracia en Venezuela, no el partido, por supuesto? Yo no creo que se vea eso de los demócratas venezolanos, sino de hacer un país viable, un país que tiene grandes depósitos de petróleo que todavía van a ser muy importantes pese a la ecología, que de todas maneras hay que tener en cuenta ese problema, pero dadas las circunstancias además económicas, y si un país como Venezuela hace una política tan inteligente como los del Golfo Pérsico, puede ser una gran potencia. Y con un gobierno como Maduro es imposible. Es decir, ahora hemos regresado a un siglo XIX, pero ni siquiera el siglo XIX, porque durante el siglo XIX Venezuela era un país que tenía una artesanía que funcionaba, una economía que funcionaba. Después se desbarató con la guerra de independencia, pero existía un país que funcionaba económicamente. Entonces, eso se acabó y eso es una anomalidad en el continente americano. Para los Estados Unidos es una anomalidad que un lugar que es como un gran tesoro no se tenga la llave con que abrirlo. No puede ser. Entonces no vamos a hablar de democracia, sino de esas cosas con las cuales uno puede hablar con los americanos. Ya, muy interesante. Elizabeth, te agradezco inmensamente estos minutos en el programa de hoy. Has sido muy generosa con nosotros. No, gracias a ti, a la invitación, como siempre, es un placer. Elizabeth Burgos, historiadora y antropóloga desde París. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 9:48 de la mañana. Decía en la entrevista recién la doctora Elizabeth Burgos desde París, algo ha hecho el Palacio Volador, tal como le bautizó el señor Trump, porque el señor Netanyahu pues ha ofrecido un alto al fuego finalmente en Gaza. A todas estas, amanecimos temprano con la noticia del asesinato anoche de 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Washington, asesinados por un individuo que gritó Palestina libre, y el gobierno de Israel atribuyó esto a la campaña antisemítica que está intoxicando en todo el mundo, según palabras de ellos. ¿Qué tenemos en el Medio Oriente en este momento? ¿Qué puede ocurrir allí? Vamos a consultar esto con el doctor Fabio Sánchez, profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda, allá en Bogotá. Fabio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Fabio, a ver, ¿cómo hemos de interpretar el último anuncio del señor Netanyahu con relación al alto al fuego? Bueno, vamos a ver acá si es una reacción a las medidas desproporcionadas que vimos en los últimos días, un ataque que recrudece el drama humanitario de la población gazatí, criticado por la Unión Europea, criticado por las agencias internacionales y por diversas voces en el mundo que claman por un alto al fuego y por un control de la fuerza desproporcionada. Vimos que hay una presión internacional. La Unión Europea su alta representante, Kaja Kallas, señaló que muchos de los miembros de esta integración regional buscan suspender este acuerdo con Israel. Y voces dentro de Estados Unidos también. Entonces, yo creo que se está viendo
un efecto insostenible del drama humanitario que estamos viendo en Gaza actualmente. A ver, esto supondría, porque el señor Netanyahu arrecia en su postura cada vez más radical, presionado por sus aliados del gobierno, los sectores más ortodoxos y de ultraderecha. ¿Esto no le llevará, el ceder en estos puntos no le llevará a un conflicto interno, políticamente hablando? Sí, es posible. Ahí hay una gran incertidumbre con la agenda doméstica. Hasta cierto punto vamos a ver un efecto boomerang posiblemente. Habrá unas elecciones con votos de sanción. Hay un gran porcentaje de la población israelí que no está de acuerdo, que clama también por el rescate o la negociación para rescatar a sus familiares aún secuestrados por Hamas. Pero Ujú. miremos también cómo la ecuación puede ir cambiando. Hay información que confirma que el propio gobierno israelí patrocinó a Hamas para dividir a los palestinos. Sí. Entonces no sabemos aún cómo va a procesar un gran sector de la opinión pública esta noticia que puede ser desastrosa en términos de la imagen del interés nacional y del gobierno de Netanyahu. Y en esa ecuación, ¿qué rol está jugando Qatar? Porque Qatar ha sido el gran financiero de Hamas. El propio Netanyahu reconoce el rol de Qatar allí y además es el que ha regalado a solicitud del presidente Trump, según nos enteramos ahora, el famoso avión, el Palacio Volador, como le definió el propio presidente. ¿Qué rol juega Qatar realmente? No, es un rol muy importante y aquí estamos viendo un poco, es un estudio de caso muy interesante de lo que ha ocurrido en las relaciones internacionales históricamente. Esos aliados que son avalados y apoyados de forma oculta. El caso hemos visto en Oriente Medio, en África, el apoyo a dictaduras, el apoyo a grupos terroristas por parte de algunos actores en pro de sus intereses y después se convierten en enemigos. El caso de Osama Bin Laden, el caso de Saddam Hussein, el caso de los rebeldes en Siria. Entonces lo que vemos en el rol de Qatar, el rol de Estados Unidos, el rol de Irán, es que tienen actores satélites que los ayudan en sus intereses, pero que después van en detrimento de su accionar. Y la opinión pública, por supuesto, se entera cuando los resultados son desastrosos. Ujú. ¿Qué puede ocurrir en definitiva? Porque tenemos por una parte la crisis humanitaria provocada por el bloqueo y la hambruna que esta ha dejado, y está por otra parte la situación militar frente a Hamas. ¿Cómo se puede resolver esa dualidad tan peligrosa? Bueno, es una pregunta muy difícil, muy interesante, porque por un lado hay todo un genocidio, lo que hemos visto, una afectación a un grupo sin precedentes en décadas recientes. Hablamos mucho del Holocausto en Ujú. la mitad del siglo XX, hablamos del genocidio de los Gemelos Rojos, del genocidio armenio, de las masacres en Bosnia, especialmente Srebrenica y Ruanda. Pero ahora tenemos la obligación también de revisar y estudiar muy bien lo que ha ocurrido aquí en Gaza. No es un asunto menor. La Corte Internacional se ha pronunciado, hay orden de arresto contra Netanyahu y el Sí, comandante de las Fuerzas de Defensa israelí. Y hay todo un drama humanitario que está perfectamente constatado y evidenciado por los medios. Entonces, es un asunto que se tendrá que resolver y además no se puede evacuar y limpiar étnicamente Gaza como lo ha pretendido Netanyahu. Pero por el otro lado está el reto de la operación militar, que como hemos visto, los bombardeos, la ventaja tecnológica, por supuesto, incomparable de las fuerzas de defensa israelí ujú, frente a un grupo terrorista como Hamas, pues no ha sido efectiva totalmente, porque lo que hemos visto es que se ha violado el derecho internacional, se han violado los protocolos de la guerra y el Estado israelí allí ha fallado bastante. Entonces, hay dos escenarios muy complejos, el drama humanitario y las limitaciones de la operación militar que ya. no cumple con su objetivo. Fabio, no quisiera cerrar la conversación sin oír su opinión sobre este asesinato, el atentado que ocurrió anoche en Washington, en pleno centro de la ciudad de Washington, cerca del Museo Judío, cerca de la sede del FBI. Un individuo asesinó a dos funcionarios de la Embajada de Israel con el grito Palestina libre.
A ver, ¿qué nos dice esto? Bueno, son los efectos colaterales, los efectos adversos de un sentimiento a nivel mundial de rechazo frente al genocidio en Gaza. Por supuesto que es condenable, criticable desde todo punto de vista. La violencia genera más violencia, pero a esta situación está llevando este accionar desafortunado del Sí. gobierno israelí en Gaza. Son las consecuencias adversas. Es lo que en ciencia política o relaciones internacionales se llama la guerra en casa, ¿no? Entonces vamos a ver este tipo de actores radicales que van a generar pánico y alerta en diversas ciudades del mundo. Ojalá que no ocurra y no se repita más. Ojalá. Es un hecho sin duda condenable, porque además la circunstancia era una pareja joven, comprometidos entre ellos, iban a casarse. Eran funcionarios menores en la embajada de Israel allí en Washington. Fabio, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. César, un placer siempre, un saludo a tu audiencia, un gusto estar acá. Fabio Sánchez es profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. El reloj indica que son las 9:57 de la mañana. Quiero compartir con ustedes ahora algo que viene de que he colocado en mis redes sociales. Hablemos de esta maravilla de libro. Es uno de los libros que yo más he regalado. Viajes con Heródoto, de Ryszard Kapuscinski, el gran periodista polaco que nos regaló tantos libros importantes. ¿Por qué regalo el libro de Kapuscinski? Estoy hablando de él ahora porque recién se lo he regalado a un joven que recién sale de sus estudios de comunicación. Lo he regalado porque Kapuscinski escribe este libro siendo muy joven, cuando le toca salir por primera vez de Polonia como periodista. Y él sale de Polonia como periodista y lleva consigo los libros de historia de Heródoto, los 9 libros de historia. Y no es que vaya comparando el presente que él está viviendo en aquellos 50 de Guerra Fría en la Europa del Este con el tiempo de la antigüedad. Es que va haciendo un viaje en paralelo por la antigüedad con Heródoto, que así como me lo enseñaron como el padre de la historia, en realidad fue el primer gran reportero, el primer gran periodista. Se enteraba de cosas que ocurrían y allí iba él a buscarlos, a enterarse de lo que ocurría. ¿Qué es lo que hace un periodista? El hombre contemporáneo, escribe Kapuscinski, no se preocupa de su memoria individual porque vive rodeado de memoria almacenada. En el mundo de Heródoto, el individuo es prácticamente el único depositario de la memoria, de manera que para llegar a aquello que ha sido recordado hay que ir hacia él. Y si vive lejos de nuestra morada, tenemos que ir a buscarlo, emprender el viaje, y cuando ya lo encontremos, sentarnos junto a él y escuchar lo que nos quiera decir, escuchar, recordar y tal vez apuntar. Así es como, a partir de una situación como esta, nace un reportaje. Y es precioso lo que nos está diciendo el libro Viajes con Heródoto, que como digo, lo he regalado sin pausa, lo he regalado más de 10 veces, estoy seguro. Está editado por Anagrama y todavía se consigue, porque creo que hay otros como yo que les da por regalarlo. Viajes con Heródoto, de Ryszard Kapuscinski. Bien, son las 10 en punto de la mañana. Ayer tuvimos otra situación extraña, incómoda, en la oficina oval de la Casa Blanca. Otra emboscada, entre comillas, no tan agresiva como ocurrió con Volodymyr Zelensky, pero algo preparado en contra del invitado, el presidente surafricano Cyril Ramaphosa. ¿Qué ocurrió allí? Vamos a conversar esto con el destacado periodista Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No te escucho, Juan Carlos. Tienes que quitar el mute allí A ver. ¿Ahora sí me oyes? No te oigo. No. Sigo sin escuchar. Yo te oigo, pero... Ahora sí estás con nosotros. ¿Ahí me oyes?
Perfectamente, Juan Carlos. ¿Qué ocurrió a Muy tu bien. entender ayer en la oficina oval? Pues hubo otra emboscada por parte del presidente Trump porque lo fue a visitar Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica. Además, Ramaphosa había dicho que quería en parte agradecerle a Trump el gesto de que durante la pandemia Estados Unidos ayudó mucho a Sudáfrica para combatir el COVID-19, el coronavirus. Ujú. Ramaphosa le llevó un libro al presidente Trump, pero cuando estaban allí, de pronto Trump decidió apagar las luces, bajar la intensidad de las luces de la oficina oval de la Casa Blanca y puso un video delante no solamente de las delegaciones de Estados Unidos y Sudáfrica, sino de muchos periodistas, en donde empezó a mostrar una serie de automóviles que iban en una cola en territorio surafricano, presumiblemente, gente que estaba yendo a visitar las tumbas de algunos familiares. Resulta que Trump lo que dijo es que la población afrodescendiente de Sudáfrica, pues muchos de ellos han asesinado a algunos blancos, les han robado las tierras y han enterrado a esos ciudadanos blancos pues en esa zona en donde estaba mostrando el video. Recordemos que hace pocos días Trump recibió a algunos africanos, es decir, blancos Ujú. surafricanos en Estados Unidos, que dicen que están siendo objeto de persecución por parte de la población afrodescendiente. Ramaphosa respondió, y con esto termino, pues que en Sudáfrica pasan cosas terribles a todo el mundo, pero que él no reconocía esa zona en donde estaba mostrando Trump lo que estaba ocurriendo ahí. Fue un momento muy tenso porque fue un reclamo abierto de Trump a Ramaphosa en la oficina oval de la Casa Blanca, César Miguel. ¿Por qué hace esto el presidente Trump? ¿Por qué invita a alguien para luego emboscarlo? Yo creo que es una manera de darles energía a sus seguidores más radicales, de que ellos piensen que Trump es muy valiente, que es macho, que es el matón del barrio, por decirlo de alguna manera, que Ujú. es capaz en público de regañar a Volodymyr Zelensky, como hizo el 28 de abril en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, y que también es capaz de hacerle un reclamo y de defender a la población blanca surafricana en la cara del presidente de Sudáfrica y frente a todos los periodistas. Yo creo que es la única explicación que existe, que es una manera de entusiasmar a sus huestes, a sus millones de seguidores, porque uno podría pensar que esto en privado puede ocurrir, seguramente hay Sí, reuniones de líderes mundiales donde esto pasa, pero no en público, así es. definitivamente. Ahora, el señor Ramaphosa tiene al ministro de Agricultura, que es un señor muy blanco, podría ser un africaner, que desmiente el genocidio de los blancos y se lleva al millonario más importante de Sudáfrica, que también es blanco, que igual lo desmintió. ¿Qué queda en claro para los que vimos el espectáculo, por definirlo de alguna forma? Pues yo creo que queda en claro que el presidente Trump está faltando a la verdad. E incluso periódicos como el New York Times decían que Trump estaba acusando a Ramaphosa y al gobierno surafricano de algo que no es comprobable. Y evidentemente cuando Ramaphosa lleva a estos funcionarios blancos y cuando Ramaphosa dice que en Sudáfrica hay un sistema democrático y hay oposición y hay partidos, eso no quiere decir que allá no haya muertos y homicidios como en otra parte. Ujú. Ramaphosa está diciendo la verdad. Yo creo que lo que queda en claro es que Trump está equivocado y que no está diciendo la verdad. A ver, eh, ¿qué vino a hacer el señor Ramaphosa? ¿Con qué sale él de esa oficina oval? Pues sale bastante mal porque él venía primero a agradecerle a Trump un gesto, pero sobre todo venía a tratar de hablar de comercio entre los dos países. Y esos son los Ujú. titulares de muchos periódicos hoy. Él fue a tratar de hablar de comercio con Trump y salió regañado. Eso es exactamente lo que ocurrió. Entonces sale con una relación entre Sudáfrica y Estados Unidos muy áspera, muy complicada, muy turbia. Y por supuesto eso le hará difícil llegar a conversaciones con Trump de aquí en adelante. Yo no sé si Trump lo que pretende es intimidar a Ramaphosa para que a la hora de una negociación Ujú. comercial él tenga cierta ventaja o pueda sacar cierta ventaja. ¿Y qué rol juega en todo esto el señor Elon Musk, que resulta que es surafricano? Pues eso habrá que preguntarlo, pero yo creo que a veces mucha gente cree que el señor Elon Musk puede terminar beneficiándose
con una serie de contratos para las compañías que él tiene. Por ejemplo, para la compañía de los satélites, en lo que tiene que ver con contratos de seguridad en Europa. Uno no sabe si después Estados Unidos le quiera ofrecer contratos de seguridad a Sudáfrica y que los contratos haya que firmarlos con la compañía del señor Elon Musk. Es realmente curioso todo esto porque pues ya ha habido varias denuncias de prensa serias que dicen que Musk está ganando mucho más dinero gracias a este tipo de políticas que Trump está llevando adelante con otros países. El señor Ramaphosa, hay un momento en que se apunta uno a favor cuando le dice al presidente Trump: yo lamento no tener un avión para regalarle. A lo cual Trump le dice: yo lo recibiría. Pero con tu experiencia en estas lides, tu experiencia en este tipo de cobertura, ¿de qué estamos hablando realmente cuando entre líderes se da un intercambio como este? Además, público, porque está lleno de cámaras y de micrófonos. Pues yo lo que creo es que Trump está tratando de negociar algo que no conocemos, que no sabemos, porque lo que él ha demostrado es que tiene una estrategia, como ha hecho con la guerra arancelaria. Amenaza con aranceles del 150%, del 200%, y luego se echa para atrás y termina negociando unos aranceles de una cuarta parte y dice que él ha sacado tajada, ha sacado ventaja de todo esto. Yo creo que hay algo que no conocemos. Sudáfrica es un país que además tiene muchos recursos naturales, recursos mineros, por ejemplo, y no sabemos si ahí hay algún interés de Trump. Pero me parece que todo puede obedecer a una estrategia de negociación, porque no tendría ningún otro objetivo, aparte de darles gusto a sus seguidores. Pero ahí realmente no hay ninguna otra cosa que él pueda estar consiguiendo. Hay algo detrás que no conocemos, pero que llegaremos a conocer. ¿Qué reacciones ha dejado ese encuentro del día de ayer a nivel de prensa en el mundo? ¿Qué reacciones dejó? Pues en Estados Unidos, la gran prensa, por ejemplo, The New York Times, The Washington Post, el Wall Street Journal, dicen que fue nuevamente una encerrona. Como decía yo, el Times dice que las acusaciones de Trump son infundadas, y toda la prensa europea aquí, desde el Times de Londres hasta el País de Madrid y El Mundo aquí en la capital española, hasta Le Monde, por lo menos la versión en inglés que leí esta mañana, y creo que los periódicos alemanes, pues dicen que esa no es la manera de hacer política internacional la de Trump, porque no está guardando las formas. Hay unas normas de la diplomacia que no deberían violarse, y ese tipo de encuentros de Trump, esa manera de tratar a sus huéspedes, porque además están invitados a la Casa Blanca, pues no es razonable. Juan Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias, César Miguel, es un honor que me invite. Muchas gracias. El periodista Juan Carlos Iragorri, en este momento en Madrid, fue corresponsal y hizo cobertura en Washington y la Casa Blanca por muchos años, y conoce muy bien esos predios y esas maneras. Son las 19 minutos de la mañana, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. Son las 10:12 minutos de la mañana, hora del este, aquí en Conexión. Stephanie Essenfeld es una joven y brillante psicóloga que se ha destacado en su trabajo profesional como conferencista, como diseñó el programa en línea Más Paz Mental. Es una terapista con mucha experiencia, especializada en terapia de familiar y de parejas. Y a su juventud, con sus hijos pequeños, recibe la noticia de que tiene cáncer. De inmediato, siendo una persona que maneja los medios, las redes, lo transmite y ha hecho de su experiencia algo público. ¿Cómo afrontar el cáncer cuando tienes hijos pequeños? Es el título que le hemos dado a nuestro foro de hoy, a sugerencia de ella. El foro de hoy solo tiene a un protagonista, que es nuestra querida Stephanie Essenfeld. Stephanie, gracias por abrirte al espacio con nosotros, por concedernos estos minutos tan privilegiados. Gracias a ti por invitarme a hablar de este tema que es tan importante y por llegarle a más personas. Es un tema que es tabú y hablarlo es importante.
A ver, eres una psicóloga, estás preparada para ayudar a los demás psicológicamente, pero como dice aquel refrán, en casa de herrero cuchillo de palo, ¿cómo fue cuando esta talentosísima y muy hábil psicóloga se entera de esa terrible noticia? Para mí fue muy duro. Jamás en la vida yo imaginé que iba a tener que afrontar en mi vida este diagnóstico. No he tenido experiencias tan cercanas con cáncer, mis abuelos, pero por otras razones, no es algo genético para mí. Entonces, cuando recibí esta noticia, la verdad es que como ser humano que soy, me dio muy duro y, y me acuerdo que yo tenía la necesidad de estar sola. Me fui para afuera, mi esposo y yo escuchamos la noticia. Le pedí a mi esposo que necesitaba que entre a estar con los niños y yo necesitaba estar sola en este momento. Me puse a llorar, me acuerdo que vi el cielo y, y obviamente se me presentó la muerte enfrente mío, porque nosotros asociamos la palabra cáncer a muerte, Ujú, directamente relacionado, en especial por lo que era el cáncer anteriormente todavía, pero antes cáncer tenía siempre mal pronóstico. Hoy en día los pronósticos han mejorado dependiendo del tipo de cáncer. ujú. Pero me acuerdo que pensé en la muerte y de alguna manera yo llevo muchos años acompañando a miles de personas a emplear en su día a día y en las diferentes situaciones retadoras que las personas viven una herramienta que para mí ha sido vital en este proceso, que es la aceptación radical. La aceptación radical es un concepto que viene, yo lo conocí a través de Tara Brach. Es básicamente abrirle la puerta a todas las experiencias que aparecen en el radar de este camino llamado vida. Y van a ser, esta vida nos va a presentar con experiencias muy placenteras, divertidas, bonitas, esas que llamamos buenas. Y a todos los seres humanos también se nos van a presentar experiencias retadoras. Esas experiencias retadoras pueden ser divorcios, duelos por muertes de personas cercanas, diagnósticos que tengamos que enfrentar de nosotros mismos o de personas queridas, de nuestros hijos. Y a todos nos toca diferentes retos. O sea, nadie se salva de tener que enfrentar retos en la vida y no tenemos manera de saber qué retos nos vienen en el futuro. A veces nosotros, los seres humanos, tenemos mucha ansiedad por querer saber cuál es el reto que vamos a afrontar y por Ujú. planificarnos para no tener que afrontarlo. Y la verdad es que no tenemos manera de saber cuál reto nos viene. Y cuando a mí me llega el cáncer, obviamente al principio hubo un rechazo, una frustración, una Sí, tristeza, pero inmediatamente me recordé de esta herramienta, esta manera de vivir que es aceptación radical. Y sí tuve como me acuerdo que como estaba mirando el cielo, estaba en la grama, tuve como una conexión con Dios y sí fue como que, ok, ok, ujú, vamos a atravesar esta experiencia y vamos a ver qué me enseña. sí. Y voy a tratar de elegir en este camino la gratitud. ¿Qué tipo de cáncer tienes? Yo tengo cáncer triple negativo, que es de los más agresivos, de mama, en el seno. Ujú. Muy bien. Y te has sometido a un proceso de quimioterapia que ha resultado muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido dura porque el cáncer, la quimioterapia trae muchos síntomas. Ujú, Están los síntomas físicos que uno siente, las náuseas, la debilidad, diferentes dolores en el cuerpo. Pero yo creo que para mí uno de los síntomas más retadores que me tocó enfrentar como mujer es todo el tema de la caída del cabello. Para mí el cabello siempre ha sido una parte muy importante de mi identidad y de mi autoconcepto, y saber que iba a perder el cabello y que mis hijas iban a tener que también ver a su mamá en esta pérdida, en un mundo donde te dicen que para ser bella o digna como mujer tienes que tener pelo.
Fue un proceso retador que también documenté en las redes sociales porque sabía que muchas personas se iban a identificar. A ver, ¿cómo lo manejaste con tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes y qué edades tienen? Tengo 3 hijos, mellizas de 7 años, a punto de cumplir 8, y un varoncito de 2 años que también está a punto de cumplir 3. Muy bien, ahí está el más pequeñito. ¿Cómo, qué les dijiste a ellos? Sobre todo a las niñas. A mis hijas les hablé con la verdad. Ujú. Las llamé a mi cuarto. Había hablado con mi esposo antes de llamarlas como para prepararnos para ese momento. Ellas habían vivido el mismo proceso que yo estoy atravesando con mi cuñada, con la tía, con la Ujú. hermana de mi esposo. Ella transitó un cáncer de mama hace como 2 años y mis hijas estaban lo suficientemente grandes para poder acordarse de esos momentos. Entonces, primero les conté que les recordé, les dije, ¿se acuerdan? Hace 2 años, cuando Karina estaba enferma y perdió el pelo, y ella sí. Entonces yo le digo, bueno, resulta que em, a, esto le pasa a 1 de cada 8 mujeres. En la vida va a transitar por cáncer de mama, solo se los estoy contando a ustedes. Entonces les dije que a algunas mujeres les sale una bolita en el seno, y es una bolita que no es buena, que es mala, y para poder eliminar esa bolita hay que pasar por un tratamiento. Le digo, así como cuando uno se enferma, uno toma una medicina, bueno, con esta bolita uno tiene que también pasar por su tratamiento con medicina. Y ese tratamiento es un tratamiento que va a durar más o menos 1 año, se los dije. Es un tratamiento que va a hacer que mami se sienta mal, probablemente vaya a tener que dormir un poquito más de lo que duerme regularmente. No le conté lo del pelo en ese momento, se lo conté más adelante. Pero ese primer día que les conté eso, las dos tuvieron reacciones muy diferentes. O sea, una corrió, se escondió en el closet, y no salió como por 10 minutos. Y la otra empezó a gritar que no es justo, que no es justo, que porque eso le tiene que pasar a su mamá y no a un caballo. Inmediatamente mi hijo, el varoncito, empezó a desnudarse y empezó a cantar La Bamba, para bailar la bamba. Y todos nos empezamos a reír, y ya, o sea, como que a los niños ya se les olvidó. Ujú. Y yo veía como día a día empezaban a hacer preguntas. Y yo se les respondía con honestidad y les dije, nosotros estamos aquí para acompañarlas también a ustedes en este proceso. Entonces, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer. Aproveché, ahí están poniendo la imagen de yo jugando bowling con mi hija, Ujú. Ujú. porque nosotros aprovechamos mucho los momentos antes de la quimioterapia para tener uno a unos con mis hijas. Como yo sabía que no iba a poder estar tan presente en ese proceso, entonces también aproveché los momentos antes para conectar más con ellas uno a uno. Y eso también fue muy bonito. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Cuando tú dices, yo les respondí a todas las preguntas. ¿Qué preguntas hicieron? Las preguntas que hacían eran que, que por qué a mí, por ejemplo, Mm. por qué te pasa a ti. Entonces yo le digo, mami, le expliqué que uno no decide qué retos tiene en la vida. Ujú. Y le expliqué lo mismo que conté al principio de esta entrevista, que cada persona tiene retos diferentes y lo importante es que cuando te llegue uno, tú puedas permitirte sentir. Entonces le digo, yo obviamente no quiero tener esto y a veces me voy a poner triste y está bien Ujú. llorar. Van a haber momentos como voy a sentir mal y bueno, me voy a sentir mal, ya me sentiré mejor más adelante. Entonces como no quería ponerle escarcha a la situación porque yo siento que los niños, mientras más espacio hay para que ellas imaginen cosas, usualmente lo que ellos imaginan es muy caótico. Ujú. Y lo personalizan mucho. Si yo no les hubiese contado este proceso y de repente me empiezo a alejar y empiezo a entrar a la cama y no estoy con ellas,
ellas pudieran crear en su cabeza una historia de, wow, mami no me quiere o mami está teniendo problemas con papá, o sea, empiezan como a hacerse sus historias y no queremos eso, queremos que ellas puedan transitar su propio proceso desde un lugar real, que estén lidiando con la verdad y con la tranquilidad y la seguridad de que si algo está ocurriendo o si ellas tienen preguntas sobre Sí. algo, no tienen que ir buscando respuestas en otro lado porque pueden acercarse a nosotros y nosotros les vamos a contestar con la verdad. Entonces, esa Y, parte fue muy bonita. y en todo esto, ¿qué rol ha jugado el padre, tu esposo? Mi esposo ha sido espectacular en este proceso. Ayer justo en la noche le decía que estoy demasiado agradecida de poder tenerlo como esposo. Ha tomado un rol muy proactivo desde el día uno. Se ha puesto muchos sombreros. O sea, Ujú. él trabaja, él tiene su negocio, pero también se ha puesto el sombrero del principal cuidador de la casa, no nada más de nuestras hijas, porque yo no he podido ser yo no he podido cuidarlas de la manera en como las cuido normalmente porque he estado más pendiente de mí y también me está cuidando a mí. Entonces, es el principal cuidador de la casa. Algo muy importante en este proceso para los cuidadores es abrir espacio para ellos también. Entonces, por Ujú. ejemplo, yo sí le dije a mi esposo, yo no quiero que tú dejes de ir a hacer ejercicio, no quiero que dejes de ir a jugar pádel, no quiero que dejes de cuidar de ti, porque si vas a estar cargando con tanto, tienes que tener un espacio para ti, para tú poder drenar. Entonces, eso ha sido muy vital y la verdad es que estoy inmensamente agradecida, no tengo palabras y creo Y que es algo la, súper importante. sí. ¿Y la pareja cómo ha funcionado cuando una pareja la sometes a una situación tan extrema como esta? Mira, el 30% de las parejas cuando hay cáncer de mama se divorcian. Eso lo aprendí recientemente. El Ah, 30% de las parejas cuando hay un cáncer de mama se divorcian. Y tiene mucho que ver porque cuando hay cáncer de mama usualmente es en mujeres. ujú, Creo que al hombre se le dificulta mucho sentir. Eso lo sabemos. A los hombres se les dificulta sentir y como acompañar emociones retadoras requiere sentir emociones retadoras. Tú no puedes acompañar a alguien que la está pasando difícil, que está sintiendo tristeza, que está sintiendo frustración, ujú, sin que eso detone alguna emoción incómoda en ti. Entonces, lo que usualmente hace el esposo es invalidar las emociones o irse ujú. hacia la positividad tóxica o alejarse. Y eso hace que la mujer se sienta muy sola en su proceso. Y cuando tú transitas un cáncer, que es una de las experiencias más retadoras de tu vida, y no tienes a tu pareja contigo, acompañándote, apoyándote o dándote el espacio para tú poder sentir o desahogarte, te sientes muy sola. Y no nada más eso, sino que el cáncer te da la oportunidad, lo cual yo siento que es un regalo, Ujú. de pensar y muy seriamente qué decisiones realmente quieres tomar en tu vida, porque ya entiendes que la vida es una y que en un abrir y cerrar de Claro. ojos te puede suceder algo que ya no te permita vivir. Entonces hay muchas personas que cuando sanan el cáncer toman la decisión de, esta no es la persona que yo quiero a mi lado, yo quiero una Ujú. persona a mi lado que realmente pueda yo sentirme apoyada, acompañada, y toman la decisión de divorciarse. Ya. El proceso de la quimio ha sido muy fuerte. Y has trabajado la idea de la quimio como una aliada. Stephanie, ¿cómo es eso? Sí, cuando a mí me dijeron que yo iba a tener quimioterapias, fue muy duro porque cada vez que yo pensaba en quimioterapia pensaba en una persona en cama, en especial las personas que yo había visto, sabes, como que se veían desnutridas. Entonces yo lo veía como un enemigo, como que Dios mío, la quimioterapia te tumba, te hace daño, muchas veces no sobrevives, ¿verdad? Porque aparte yo viví eso cuando era muy pequeña con otras personas no familiares míos. Y una persona que había recién sanado del cáncer me dijo, Stephanie, es demasiado importante que tú
veas a la quimioterapia como una aliada, como un líquido sanador, un líquido sanador, no como veneno. No recibas la quimioterapia desde la rabia, desde la lucha, desde la frustración. No, recíbela como un líquido sanador. Agradécele. Cada vez que pase la quimioterapia, agradécele porque te está sanando. Hay una persona muy famosa en Venezuela, se llama Marianela Castés, y ella habla de la psiconeuroinmunología. Creo que lo dije bien. Sí, 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 sí. Y ella habla de lo importante para la sanación, que es la visualización de que tú estás sanando por dentro. Tú tienes que visualizarte sanando. Es vital en el proceso. Entonces, a mí me regalaron su libro, me lo leí y dije, ¿sabes qué? Voy a crearme yo misma una meditación. Voy a crear una meditación para mí, para yo poder todas las noches visualizar como sano. Y fue tan espectacular la meditación que la empecé a compartir a las personas alrededor mío que estaban transitando el cáncer, hasta que dije yo, esto lo tengo que compartir en mi comunidad, esto tiene que llegarle a miles de personas. Y ha sido así, las personas me mandan selfies de ellos en la quimioterapia escuchando la meditación y ha sido muy bonito poder ser partícipe de la sanación de otras personas también. Qué bien. Sí, Marianela Castés es maravillosa, sin lugar a dudas. Dijiste, cuando te enteras de la noticia, quieres estar sola, vas, miras el cielo, te acuestas en la grama y pensaste en Dios. ¿Eres religiosa, Stephanie? No soy religiosa, soy judía y practicante. Y esta situación, siempre he creído en Dios y he tenido una relación con Dios, pero sí siento que esta situación me ha acercado más a Dios. Y yo creo que estas situaciones o te acercan o te alejan. En mi caso, gracias. Sí. ¿Y qué rol juega Dios en un trance como este? Cuando digo Dios, no estoy hablando del Dios judío o del Dios musulmán o del Dios católico. Hablo de Dios. ¿Qué rol juega Dios en esto? Dios juega un rol importante porque tiene que ver con la fe. Y yo siento que yo en todo este proceso, a mí, al principio, obviamente, apenas está en la noticia, otra vez está la muerte, pero en el momento que yo conecté con Dios y me abría la experiencia, yo más nunca volví a tener duda de que yo iba a salir de estas. O sea, tenía mucha fe y mucha seguridad de que esto era un camino que me iba a entregar muchas enseñanzas y ha sido así, que yo de alguna manera tenía que transitar para poder recibir esas enseñanzas e integrarlas a mi vida, que tenía también un propósito mayor y por eso lo empecé a compartir en redes, porque yo siendo una persona pública, habiendo recibido ese diagnóstico, yo sentí un llamado de que yo tenía que hablar de todos estos aprendizajes y no me los podía quedar para mí. Entonces también lo sentí de esa manera y lo pude transitar desde un lugar de paz. No quiere decir que no tuve momentos donde sentí emociones retadoras, pero las pude transitar. Y yo creo que ese es el significado de vivir con paz mental, poder transitar las diferentes emociones que aparecen y las diferentes situaciones que aparecen, pero siempre abriéndole la puerta. Y para mí para yo poder abrirle la puerta a estas experiencias, necesito tener fe y ese es el rol de Dios. Esta conversación la pueden estar viendo, escuchando personas con cáncer. Personas que tienen a alguien que tiene cáncer. O sencillamente personas que no tienen ninguna cercanía con el cáncer, pero en la medida que estamos vivos todos, pues siempre están los riesgos de la vida. ¿Qué les dices? Yo primero quiero validar lo que sea que están sintiendo. O sea, porque cada persona, el cáncer no es lo mismo para todo el mundo. Muchas veces generalizamos la palabra cáncer. O sea, tú tienes cáncer, entonces estás viviendo lo mismo que vivió mi tía. O ella tiene cáncer, debe estar viviendo lo mismo que vivió mi padre. Y la realidad es que la experiencia y la relación que tú tengas con la palabra cáncer y lo que transites va a ser completamente diferente. Ninguna situación es la misma.
Algo por lo menos que para mí fue súper importante fue mi red de apoyo. Yo vivo cerca de mis familiares, tengo amigos cerca, tengo muchas personas cerca que me acompañaron en este proceso e hicieron que todo este camino sea más ligero. Sé de muchas personas que viven lejos de su familia y transitar un cáncer sin una red de apoyo es muy duro. También tiene que ver con el pronóstico. Hay pronósticos que son excelentes, hay pronósticos que te dan meses de vida. Entonces, lo que sea que tú estés sintiendo, tiene sentido en contexto. No hay nada de malo contigo por estar sintiendo lo que estás sintiendo. No tienes que sentirte de una manera en particular. Entonces, lo primero que le diría es, abrázate en ese proceso de sentir. Estamos muy acostumbrados a luchar contra nuestras emociones o a juzgarnos mientras sentimos. Y es demasiado importante abrazarnos y sostenernos y abrirle un espacio en nuestra vida a esas emociones que van apareciendo. Y una vez te transites esas emociones, entonces ya ahí puedes abrirte a qué necesito ahora para yo poder transitar esta experiencia de la mejor manera posible. ¿Qué necesito? Necesito apoyo, necesito poder expresarme y desahogarme, necesito terapia. Yo por lo menos, Stephanie, me creé una rutina de bienestar. Empecé a tomar clases de arte que nunca había tomado, empecé a hacer yoga que nunca había hecho y lo empecé a priorizar. Antes yo decía, no tengo tiempo porque tengo hijos. En este proceso yo dije, no, yo necesito estos espacios para mí, pero no hubiese podido tomar esa decisión de priorizar esos espacios para mí si no me hubiese permitido sentir y preguntarme qué necesito para poder transitar esta experiencia de la mejor manera posible. Y creo que la estás transitando de la mejor manera posible. Stephanie, va de parte nuestra un fuerte, fuerte abrazo. Y muchísimas gracias por haber compartido con tanta sinceridad, tanta apertura, tanta honestidad. Muchas gracias de verdad. Gracias, César. Gracias por invitarme una vez más a tu programa y les mando un abrazo a todos. Espero espero haberles podido aportar un poquito de mi experiencia. Seguro que sí. Dios te bendiga. Igual. Stephanie Essenfeld. 10:36, una pausa. Ya regresamos en Conexión. Y a las 10:39 de la mañana vamos ahora a Ciudad de México, donde está el periodista José Sánchez Macías, Pepe Macías. Pepe, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Al contrario, César, saludos desde la Ciudad de México. Leo que en plena mañanera, el señor Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del gobierno de la señora Sheinbaum, recibe la pésima noticia de que han asesinado a 2 de los ayudantes de la alcaldesa de Ciudad de México. Por lo tanto, él iba a dar un parte de cómo va la campaña de la seguridad y esto pues resultó ser un revés espantoso. ¿Qué fue lo que ocurrió este último incidente? No hace nada hablábamos por otras muertes en Veracruz. ¿Y qué ha ocurrido ahora en la capital? César, pues bien lo dices y bien lo narras, querido César. Y hay un dicho que tenemos aquí en México: los políticos son necios, pero la realidad es mucha más necia. Y justamente es lo que les pasó al gobierno esta semana, que ha sido una de esas semanas pesadas, esas semanas en las que uno se siente como si estuviera de luto. A ver, en México matan, y esta es una cifra oficial, 67 personas diarias, 67 mexicanos son asesinados en esta cruenta guerra contra el narco. Pero lo ocurrido el pasado martes fue un poco o mucho más allá. ¿Qué vimos en la mañanera? Justamente todos los martes en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en estas conferencias de prensa que, bueno, pues ya sabemos que hacen este tipo de gobiernos, dan o quieren dar a conocer los avances que tienen en la estrategia de seguridad. Pero en medio de este discurso en el cual obviamente te dicen pues que va todo mejor, que las incidencias son menos, que los asesinatos son menos, un discurso en el cual, bueno, pues nos quieren hacer creer que la violencia va en descenso, pues justamente en medio de este discurso y mientras la presidenta estaba hablando junto con la secretaria de Gobernación, del otro lado
en Tlalpan, una de las avenidas más importantes y céntricas de la Ciudad de México, a las 7:30 de la mañana, donde pasan niños que van a las escuelas, gente que van a sus trabajos, camiones llenos de personas que van a trabajar, asesinan a las dos personas más cercanas a la gobernadora, sería en este caso, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el corazón central político de toda la República Mexicana. Y es un mensaje, querido César, que envía el crimen organizado a el gobierno de Clara Brugada, que es el gobierno de la Ciudad de México, gobierno cercanísimo, una gobernadora cercanísima a la presidenta, al obradorismo, al régimen que nos gobierna el día de hoy. Se trata de nada más y nada menos que la mano derecha, Jimena Gómez, la mano derecha de esta gobernadora, y además el principal asesor, José Muñoz, quienes fueron asesinados pues a mansalva, fueron asesinados por un sicario profesional. A las imágenes que ya hemos comenzado a ver aquí en México, bueno, pues es una persona que llega, simplemente se acerca a las dos personas, dispara 4 ocasiones a Jimena y luego dispara otras 5 más a José y los deja tirados, se retira como si nada hubiera pasado y ahorita en este momento no sabemos nada. El mensaje, César, es contundente. El crimen organizado le está diciendo al gobierno, no solamente estamos aquí, sino estamos en tu oficina de al lado. Y eso, César, ese mensaje que ha recibido el gobierno de Claudia Sheinbaum esta semana ha sido un mensaje que ha calado no solamente al gobierno y al régimen, porque al final, César, mira, los mexicanos ya estamos de alguna u otra forma acostumbrados a levantarnos todas las mañanas y ver noticias que si hubo una masacre en Guanajuato, que si Sinaloa continúa bajo el poder de las balas, que si en Guerrero mataron a tantos, y es como en esta vorágine de violencia los mexicanos nos hemos como acostumbrado, pero haber visto estas imágenes del primer círculo de la gobernadora de la Ciudad de México asesinado significa que si a ellos les está pasando, Claro. a los 130 millones de mexicanos que vivimos aquí, estamos en la total vulnerabilidad, y eso, César, eso da miedo. ¿Qué ha dicho la gobernadora y qué ha dicho la presidenta, Pepe? Pues, hasta el momento lo único que han informado es el móvil, cómo se están moviendo, cómo este sicario estuvo cazando a las dos personas desde hace días, desde hace por lo menos una semana. Digo que un sicario profesional se ve en su actuar y en su tranquilidad. Lo único que han informado es cuántas personas involucradas, qué vehículos están involucrados, y hasta el momento han sido muy sigilosos. Lo cierto es que ante los vacíos de información que se han generado desde el gobierno, pues tú ya sabes, en redes sociales y otros espacios se generan pues cantidad de teorías especulatorias nada más. ¿Qué ha dicho el gobierno? Pues el gobierno se ha limitado a sopesar esta pérdida, porque las caras, y esta escena que tú describes, César, en el momento en que el secretario de Seguridad está mensajeando con su celular y la presidenta está hablando de este lado en su púlpito, y de repente voltea a verla, y la cara de la presidenta cuando le dice, fueron asesinadas estas dos personas, es una cara que yo imagino que es la misma cara que miles de mexicanas, madres mexicanas, tienen cuando se enteran que le mataron un hijo, un esposo, un hermano, un algo. Y bueno, pues lo único que ha dicho la presidenta es lamentar, y están investigando porque necesitan dar certeza de lo que ocurrió a los mexicanos. Hasta ahorita pues no tenemos más teorías, más que las que se han generado en redes sociales y lo poco que ha informado el gobierno, tanto local en la Ciudad de México como el federal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como última pregunta, Pepe, la sensación que uno tiene desde lejos, desde fuera, es de que esta situación ha rebasado a la señora Sheinbaum y a su gobierno, que son impotentes frente a esta ola de violencia. ¿Es así? Pues todo indica que es así, César. Ustedes lo perciben así desde afuera, nosotros desde adentro lo percibimos de la misma forma. Esta imagen, te digo, César, de verlos a las dos personas que están cercanas. A ver, cuando yo te digo, César, cercano, es la mano derecha, es la persona, tú seguramente tienes ahí un asistente de producción o un asistente, es a quien le confías tu agenda, quien te conoce todo, alguien que es cercanísimo a ti, todo el mundo tenemos a alguien así. Bueno, pues estas dos personas eran eso de este gobierno, y que las hayan asesinado a mansalva, a plena luz del día, durante el mensaje de seguridad, es un mensaje contundente, que te digo que a los mexicanos nos hace decir, hay que tener cuidado porque si a ellos les llegaron, a nosotros también. Y el tema, César, es no solamente este asesinato. Ya te decía, a diario matan más de 60 personas, hay masacres cada día. La sensación de los gobernados en México es la de la inseguridad. Según una encuesta, la última, de cifras oficiales, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros dentro de la ciudad donde viven. 7 de cada 10. Y los 3 restantes viven en los estados más seguros, que es Yucatán y otro más en Baja California. Pero 7 de cada 10 mexicanos no nos sentimos seguros. Y eso va
pues yo decía, es mucha más necia la realidad, va en contra de la necedad de los gobernantes que nos quieren seguir diciendo que las cosas van mejor. No ha sido una buena semana para la presidenta, para este gobierno, entre la violencia, entre el asesinato de estas personas, y bueno, pues la violencia continúa, te digo, hay cifras diarias de más de 60 personas asesinadas, y los mexicanos sabemos que la cosa, la violencia, no está nada bien, y lo que ustedes perciben, nosotros lo percibimos y además lo vivimos, querido César. Pepe, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Cuídate mucho, por favor. Por acá andamos y sin duda, siempre, siempre con ustedes. Y pues, síganme, @soy Pepe Macías, por ahí platicamos y debatimos, querido César. Buen día, saludos a todo tu auditorio. José Sánchez Macías, Pepe Macías, desde Ciudad de México. Son las 10:47 de la mañana. Pasando a la página, viene esta noticia increíble. Confirman que Leonardo da Vinci tiene 15 descendientes vivos. Sí, 15 descendientes directos de Leonardo da Vinci viven en este momento. La noticia dice, después de 30 años de investigación, el libro Genia da Vinci, Genealogía y Genética para el ADN de Leonardo, presentado ayer en el Palazzo Medici Riccardi de Florencia, ha revelado que hay descendientes vivos del genio renacentista. La obra no es solo un compendio de datos históricos, es una aventura genética para descifrar al hombre detrás de la leyenda. Los autores del libro han elaborado un árbol genealógico que se remonta a 1331, abarca 21 generaciones e involucra a más de 400 personas. Pero el hallazgo clave está en 15 descendientes varones vivos, identificados en la línea paterna directa, desde el padre de Leonardo, Piero, y su hermanastro o medio hermano Domenico, cuyo ADN ha sido la llave para reconstruir el perfil genético de Leonardo. La cosa ahora es buscar a esos 15 individuos y ver realmente, aparte de la carga genética, qué tienen aquí de lo que tuvo el gran Leonardo da Vinci. Y ahora, de da Vinci, nos vamos a la salsa brava, con el swing de la calle. Ronald Borjas presenta su nuevo disco. Ronald, ¿cómo estás? No te oigo, Ronald. Dígame si cantaras. Ahora sí te oigo perfectamente. ¿Cómo estás, Ronald? Hola César, contento, feliz de poder estar acá contigo un rato. ¿Qué tienes en este disco Swing de la Calle? Bueno, mucho swing para las personas que nos están viendo, que han escuchado un poco de lo que ha sido mi trabajo como solista. Yo me he ido por la línea de la salsa romántica. Ya este es mi tercer álbum como solista, pero sí es un Ronald Borjas un poco más de la calle, como lo dice el título del álbum, es más agresivo, es una salsa más para el bailador. Yo me mentalicé junto con Motif cuando me senté a producir el disco, le dije, oye, yo quiero tener un disco ya que desde que la gente le da play, ya va para la pista a bailar, que suene, que tenga esa cadencia de lo viejo, los trombones de Willy, y más o menos hacer como un balance entre lo que está pasando hoy en día con sonido fresco, pero a la vez tú vas a sentir ahí la cadencia de la salsa de la salsa de los 60, de los 70. Sí. Y bueno, afortunadamente la mezcla ha gustado mucho. Ahí estamos, está sonando algo. Súbele, Sergio, por favor. El swing de la calle. Hiciste un tema con gente de zona. Sí, hola. Tengo una colaboración con gente de zona. Nos conocimos. Yo tuve la oportunidad de cantar en un cumpleaños de Marc Anthony. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Alexander y a Randy, conversando ahí, pasando. Nació en el Orza, se crió en Cabima, ¿verdad? Totalmente zuliano. De llanero no tenía nada, era plenamente zuliano. Y el disco lo produjo Motif. Sí, bueno, lo produjimos entre los dos. Motif es tremendo productor y está muy, muy claro en lo que
a lo que va en el sonido que él está proponiendo. Y bueno, ese fue el resultado. Muy bien. Bueno, Ronald, ya lo tenemos en las plataformas, ¿verdad? El swing de la calle. Sí, ya está disponible en todas las plataformas. Solamente ha salido un solo videoclip que está en YouTube, que es el que acabas de colocar con gente de zona. Eventualmente vamos a ir haciendo los videos respectivos, pero el disco no es tan largo, tiene 5 canciones y ya está en todas las plataformas como swing de la calle. Bueno, ya vamos a bajarlo, a descargarlo. Muchas gracias, Ronald, y mucho éxito, ¿ah? Gracias, César. Muchas bendiciones, feliz día y un placer haber estado contigo. Igual, Ronald Borjas y su nuevo disco Swing de la Calle. Y vamos ahora, antes de terminar el programa, vamos a Cannes. En Cannes ha debutado como directora Scarlett Johansson. La nota que publica hoy The Washington Post nos dice: no es fácil para una estrella de Marvel evitar ser el centro de atención, pero Scarlett Johansson parecía estar usando cada fibra de su ser para alejarse del foco, incluso mientras una sala entera se ponía de pie para aplaudir su entrada en el Festival de Cannes el martes en la noche. La actriz estaba en el estreno mundial de su debut como directora, Eleanor the Great, pero parecía decidida a asegurarse de que ese día se centrara por completo en la encantadora estrella June Squibb, de 95 años. Incluso mientras rodaban, Johansson le contó al público que tuvo una visión de ese preciso momento. Se dijo Scarlett, si hago bien mi trabajo, mi sueño es ver a June en la Croisette de Cannes. Y aquí estamos, así que esto es un sueño hecho realidad. Squibb, que había llegado con un brillante caftán floral de la mano de Johansson, no podía dejar de sonreír, radiante. La última vez que estuvo en Cannes fue hace 12 años para Nebraska de Alexander Payne, en un papel secundario que le valió una nominación al Oscar. Y ya se habla de que esta película, solo el segundo papel principal de su carrera después de la comedia de acción del año pasado, Thelma, podría tenerla compitiendo con estrellas como Jennifer Lawrence por el premio a Mejor Actriz. La crítica ha dicho que la sala quedó absolutamente conmovida luego de la película Eleanor the Great de Scarlett Johansson. Y 1 de cada 2 personas vivas desarrollará una enfermedad relacionada con la sangre. Serán sobre todo dolencias cardiovasculares, pero también cáncer o deficiencias del sistema inmune. Es un cálculo realizado por el biólogo molecular Lars Velten, que trabaja en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, intentando desentrañar los muchos enigmas que existen aún sobre cómo evoluciona la sangre a medida que envejecemos y por qué unas personas sufrirán esas enfermedades potencialmente mortales y otras no. Velten, junto a su colega Alejo Rodríguez Fraticelli, del Instituto de Investigación Biomédica, también en Barcelona, y otros científicos de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, acaban de descubrir un marcador bioquímico en las células de la sangre que mide el envejecimiento de este fluido y que podría ser la puerta hacia terapias dirigidas a tratar el envejecimiento. El hallazgo se publicó ayer en Nature, referente a la mejor ciencia mundial. Y este viernes, en Conexión, todo lo que hay que saber sobre las elecciones del domingo en Venezuela. Este viernes, en Conexión. Gracias, pues, por habernos permitido estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.